Clase número 3. Corte axial y regla de los 30 grados. Para comenzar la idea de cómo uno realiza las uniones de los diferentes planos, permítame contarle una historia personal de cuando era chico. Yo era chico y veía las películas. Me resultaba algo extraño cómo se lograba de que, por ejemplo, a un personaje se le caía algo de las manos y después el plano era exacto del objeto que caía y quedaba en cuadro. Yo decía, qué misterioso, qué casualidad, justo la cámara estaba grabando el piso cuando cae el objeto. Me parecía curioso cómo un personaje entraba a cuadro, se detenía, por ejemplo, giraba y miraba, digo, justo el camarógrafo ha grabado, qué casualidad. El personaje se dio vuelta cuando estaba justo en cuadro y ya estaba todo. Y sospechaba de chico de que había algo más extraño por detrás. Había ciertos artificios. De a poco me fui dando cuenta de que, lógicamente, había una forma de lograr esos planos, que era decirle al actor que lo haga 2 o 3 veces, hacer marcaciones, y me daba cuenta y me parecía, digamos, genial. De a poco lo iba descubriendo, que todo era un artificio que estaba grabado en cierta forma, con ciertas características, para cuando uno lo ve como un continuo. Me parecía muy interesante el poder ver una película y poder imaginarme, fantasear, cuál sería el plano que sigue. Entonces yo veía un personaje, y les doy ahora este ejemplo práctico, un personaje entraba a un auto. Entonces yo veía el personaje se acerca al auto y yo me imaginaba qué plano sigue. Digo, ¿será un plano de la cara? ¿Será un plano abierto, cerrado, desde atrás? Y trataba de acertar, digamos, ese era como un juego, acertar a qué plano le puede seguir. Después, obviamente, ya estudio en medios audiovisuales y empiezo a enterarme de ciertas reglas, convenciones que fueron sumándose a lo largo de la historia, que hacen que uno tenga algún método, alguna guía como para... Tenemos un relato y a partir de ese relato, cómo lo voy armando, organizando en registros de diferentes planos para que tenga una continuidad donde el espectador lo vea todo como un continuo y no descubra, no le llame la atención los artificios. Y en este ejemplo, el personaje entra a un auto. Imagínense, está el auto, digamos 90 grados de la cámara, personaje entra por izquierda. Cuando hablamos de izquierda a derecha, recuerden que siempre es izquierda a derecha de la cámara, no es del director ni de los personajes, siempre es derecha a izquierda de cómo va a quedar el plano. Cuando uno lo ve el plano, es derecha a izquierda de ese plano, de cómo lo ve la cámara. El personaje entra por izquierda. Cuando entra, se lo ve un plano cortado a las rodillas, saca la llave, abre el auto. Pregunta, ¿por qué sería un plano cortado a las rodillas, un plano americano? Porque tendríamos que mostrar la acción de la llave. La llave es un personaje, también digamos un elemento que suma este relato. Si va a sacar la llave y la llave es importante, tendría que ser un plano que llegue desde la llave, desde el bolsillo, y también el personaje. Abre la puerta y una vez que está el personaje dentro, ¿qué plano le continúa? Tiempo para pensar. ¿Qué plano harían ustedes a continuación de ese plano? El personaje ya está dentro del auto. Va a haber un corte y continúa plano del personaje dentro del auto. Esa es una de las ideas del ejercicio de estos 20 planos, que era en la clase número 2, que muchos ya lo han entregado, otros lo están haciendo, muy interesantes los trabajos, y es que en realidad ese plano que le continúa personaje dentro del auto tiene muchísimas posibilidades. Yo les pedí 20, hay muchas más. Un plano cerrado, un plano abierto, primer plano, un plano medio, de frente, del otro lado del auto, desde atrás del personaje, digamos, se ven los 2 asientos delanteros y se lo ve el personaje de costado, primer plano, un detalle de la mano, digamos, sobre la caja de cambio, por ejemplo. Puede haber tantas opciones del plano que le sigue, que primero, principal, va a depender del relato. Entonces, el relato, supongamos que dijese, personaje cuando entró al auto llora. Entonces tenemos un muy buen indicio. Si llora, tendríamos que posiblemente elegir un plano, quizás cerrado,
que se vean los ojos, el gesto, alguien pensará, bueno, podría ser que haya un indicio anterior, quizás sale un pañuelo, se ve un plano de detalle de pañuelo y me induce de que el plano que sigue es el importante, digamos, un plano crea expectativa, plano de paso, plano de detalle. Hay muchas opciones. Trabajo práctico número 2, les pedía 20, al menos 20 opciones de una misma acción. Y después en la práctica vamos a ver que eso sí es muy importante, porque tenemos muchas opciones y como les decía la vez anterior, tener cuidado a las tentaciones de este plano social, ¿se acuerdan que decía mi profesor? Es el plano como que naturalmente, porque estamos parados acá, sacamos la cámara y grabamos de donde estamos, es más cómodo, digamos, en una fiesta. Bueno, eso no debiera suceder. Debiéramos tener un criterio de exploración, de puntos de vista, para saber cuál sería el plano más conveniente según la historia, según esta secuencia, que es el que continúa. Podría ser, según las reglas tradicionales del montaje clásico, podría ser una gran variedad de planos, pero habría algunos que estarían prohibidos. ¿Cuál sería un plano, por ejemplo, que estaría como prohibido? Vamos a hablar de estas prohibiciones muy relativas, porque vamos a hacer ejercicios de donde respetamos las reglas del montaje tradicional, pero ojo que esas reglas son para aprenderlas, demostrar que la hemos aprendido con estos trabajos prácticos, demostrar que están aprendidas y luego, seguro, hay que romperlas. Pero después cuando las rompemos con criterio, porque es con esta justificación hay que romper esta regla tradicional del montaje, porque al relato va a ser mucho más eficiente el utilizar esta regla, pero ya en otra forma. Por el momento la tenemos que aprender y la vamos a aplicar. ¿Cuál sería el único plano, digamos, prohibido en principio, de personaje entra al auto, llegó, se sentó, está dentro del auto, va a haber un corte y pasamos? Sería el plano que esté en el mismo punto de cámara que el anterior. O sea, si hiciésemos dos planos desde un mismo punto de cámara, lo que obtendríamos sí es una diferencia de el tamaño del plano, supongamos un plano americano a un plano medio o un primer plano, pero el corte se le llamaría corte axial. Es un corte realizado en el mismo eje de la cámara. Puede ser cerramos o puede haber sido un plano más abierto. Tradicionalmente a este plano es un plano que no debiera hacerse. ¿Por qué? Hay múltiples explicaciones. Una de las explicaciones dice que perceptivamente uno no lo podría hacer. Uno no podría mirar en este tamaño de plano, en este momento estoy viendo mi celular que me está grabando, e instantáneamente yo ver el mismo imagen pero mucho más cerca. Lo que debiera hacer es acercarme físicamente o alejarme físicamente. Pero para hacerlo me requiere un tiempo y tendría que estar ese alejamiento o ese acercamiento de alguna forma. Al no estar y hacer un corte, el espectador lo siente como el artificio, como el acomodar, como que hubo un error y hay que estirar o achicar el tamaño del plano. Por lo tanto, en el relato el espectador siente que hay un artificio, hay un problema, ese plano se agrandó misteriosamente. Porque para que nosotros cambiemos el tamaño de un plano, tendríamos que físicamente habernos desplazado de alguna forma. Entonces, una de las formas de saltar de un plano al otro sería cortar y elegir un punto de vista diferente, y por eso viene la regla de los 30 grados. Algunos autores van a decir regla de los 30 grados, otros más exigentes dirán regla de los 45 grados, lo van a ver según el autor. Diría mínimamente habría que poner la cámara en un punto que sea al menos 30 grados diferente del anterior, ya sea hacia la derecha, 30 grados hacia la izquierda, puede ser una toma en contrapicado o 30 grados en picado, mínimo. Desde ahí, cualquier otra opción, ojo, después va a aparecer otra regla, que nos permita sentir que hubo una diferencia de planos. Y ahí viene esa regla que normalmente la van a encontrar en textos viejos, que dice, cuando uno cambia de plano, cambia de ángulo. O sea, si yo he cambiado de un plano, subamos en este caso un plano medio a un primer plano, si yo cambié el plano, tendría que cambiar el ángulo.
la cámara ya no tendría que estar acá, tendría que haber estado 30 grados al menos. Por contrapartida, si yo cambio de ángulo, significa si yo cambio el punto de cámara, también debiera haber cambiado el plano. Van como a la par. Las personas que hayan trabajado, ya hayan presentado el trabajo de los 20 planos, vamos a hacer una revisión. Cada uno vea su trabajo, observe sus 20 planos y se va a fijar si es que se cometió este supuesto error, digamos, de montaje de coloqué dos planos, uno desde el mismo punto de vista de la cámara, solamente que fue más cerrado, más abierto en algún momento cuando pegué estos planos, y la otra, coloqué dos planos que sean iguales, supongamos plano medio, y luego otro plano medio, pero solamente varié la angulación. O sea, veamos, se cometió alguna de estas errores según la regla tradicional del montaje. Esa sería, para los que lo hicieron, vean su trabajo práctico y revisen, digamos, si es que tiene estas características. Y para los que no hicieron, bueno, les voy a pedir que esta vez se suma un poquito de la dificultad. Cuando vayan a presentar el trabajo de estos 20 planos, van a tener que tener en cuenta que en el momento de colocar el orden de los planos, puede ser el orden que a ustedes les parezca, salvo que no cumpla con esta regla. No se podrá presentar dos planos iguales aunque hayan cambiado el ángulo, o dos planos desde el mismo punto de vista donde se haya cambiado el tamaño del plano. Continuando con esta idea de la percepción, las personas no podemos ver naturalmente en la vida cotidiana un salto adelante en un corte axial porque físicamente tendríamos que habernos acercado o alejado. Entonces perceptivamente no lo vemos. Pero la pregunta es, el corte, el montaje, cortar un plano, continuar con otro, ¿es afín a nuestra percepción? Hay diferentes teorías. Yo estoy más, digamos, de acuerdo con una en donde plantea, nosotros naturalmente en la vida cotidiana utilizamos el corte. Miro a diferentes objetos y utilizamos el corte. Es inconsciente. Lo que sucede, al parecer, es que uno mira, en este caso estoy mirando un vaso que está a mi izquierda. Miro el vaso y luego voy a mirar la puerta. Miro la puerta y miro el vaso. Yo he mirado el vaso, pero yo no he mirado un cuaderno, hay una lapicera, la cámara, una lámpara y recién la puerta. Todos estos objetos que estaban en intermedios, digamos, en mi recorrido yo no los he visto. Parece ser que perceptivamente uno no, aunque el ojo quizás lo haya visto, uno no los registra, digamos, conscientemente. Para uno, perceptivamente, solo vi el vaso, me di la vuelta y vi la puerta. Ese movimiento panorámico de ver todos los objetos no queda registrado en mi memoria. Y eso es uno de los puntos que parece ser explicar por qué a uno le es afín ver el corte, ver un objeto, hacer un corte, como si uno hubiese girado la cabeza. Nos pasa, muchas veces uno está conversando con alguien entra por la puerta, hay un ruido, uno se da la vuelta, mira, plano entero, y sigue conversando. Esos cortes que uno lo hace en la vida diaria se dan naturalmente y sí tiene cierta relación como nosotros lo tomamos y lo traducimos a un montaje audiovisual. Esta sensación de que en nuestra vida diaria sí realizamos los cortes y sí vemos los objetos en diferentes planos. Por ejemplo, entre una misma situación, dos personas estamos en un bar, hay compañeros, hay amigos y conversamos. Posiblemente una persona cuando conversa ve como en un plano conjunto, un plano abierto, plano medio de sus compañeros y conversa y presta esa atención. Pero hay otras personas que cuando conversan con alguien miran como más cerrado. Algunos miran a los ojos, otras personas miran a la boca cuando están conversando. Cada persona cuando mira en la vida cotidiana tiene una diferencia de tamaño de plano y de objetos, elementos que nos llaman la atención. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer esta vez no es un trabajo práctico, sino yo les pediría como en algún momento que están, digamos, en su casa, están conversando con alguien y se acuerdan, es verdad, ¿qué miro yo
cuando estoy conversando, cuando estoy tomando el desayuno, yo estoy, es bien, desayunando, pero estoy mirando algo me llama la atención, en qué tamaño de plano miro cuando converso con alguien, cuánto cierro y cuánto tomo como referencia en la conversación. Y varía con cada persona. Hay personas cuando uno conversa, por ejemplo, en mi caso, muevo mucho las manos. Entonces, posiblemente a una persona que mueva las manos, quizás uno mira en un plano más abierto, y una persona que está conversando y se detiene y mueve solamente la boca y detiene el resto de su cuerpo, quizás posiblemente uno haya cerrado ese plano. He observado, por ejemplo, en los trabajos que han entregado de los 20 planos, es interesante porque, por ejemplo, hay trabajos en donde eligieron un objeto de unos 15 centímetros aproximadamente como personaje e hicieron el trabajo sobre ese elemento. Hay dos trabajos que son muy parecidos en cuanto al criterio, utilizar personajes de unos 15 centímetros. Y observo que en uno de los trabajos, la mayoría de los planos son planos abiertos sobre el objeto. Mientras que en el otro trabajo son muchos planos cerrados, muy interesantes, con muchas diferencias de puntos de vista. Y mi pregunta es, para mí, la primera persona quizás naturalmente ve los objetos o ve en planos más abiertos, presta atención pero más a un conjunto, y eso lo tradujo en este ejercicio de los 20 planos, o quizás la persona no, la persona ve en detalles pero todavía no domina este artefacto y no puede traducir lo que ve perceptivamente, cómo él lo ve, cómo lo siente, traducido a un aparato para que esto reproduzca lo que nosotros vemos, digamos. Esa sería la pregunta. Cada uno que va presentando el trabajo, voy a hacer este tipo de observaciones, porque quizás no es un trabajo para presentar, para cumplir con el profesor y decir, bueno, ya está, trabajo entregado. La idea de estos trabajos son también de hacerse un planteo uno, decir cómo, a mí qué característica tengo, cómo yo relaciono una cámara, es mi punto de vista, me domina por el momento el artefacto electrónico, o yo de a poco lo voy dominando y yo intento que esto sea un medio para que se traduzca mi forma de ver las cosas. En este momento será solamente un plano, un tamaño de plano, quizás un movimiento de cámara, pero más adelante se hace más compleja la idea. Cómo yo tengo una idea, un relato audiovisual, una idea de un planteo, y cómo lo traduzco con este artefacto y logro que el espectador vea lo mismo que yo he intentado transmitir. ¿Se acuerdan del primer ejercicio? Si yo quiero mostrar una acción y quiero solamente mostrar la acción, mover las manos, ¿cómo hago para que cuando una persona vea esa imagen entienda claramente de que lo que yo intenté decirle es, vean este movimiento de mano, tengo que cerrar el plano, tengo que buscar estrategias para que quien vea el relato tenga la menor margen de error por el equívoco. No entendí qué quiso decir, qué me quiso mostrar, qué quiso contar, ¿sí? Entonces vamos a intentar dominar para que nuestro relato sea lo más fiel de cómo hemos pensado la idea, cómo pensado el relato, cómo pensado el plan y cómo se traduce, y hemos mostrado exactamente lo que nosotros queríamos hacer. Trabajo para la percepción, vamos de a poco, vamos viendo si el trabajo que hicimos realmente respetó como nosotros vemos. Yo veo así en estos planos, como los presenté a los 20 planos de la misma acción, coinciden con mi mirada o en realidad no. Yo veía con diferentes detalles, o yo creí, me pasó en algunos trabajos, creían que su contrapicado y su cámara picada era significativa, y a la vista de una persona como yo que la veo por primera vez, digo, no, estos planos son muy similares. Profesor, no, yo la hice bien picado. Sí, quizás había una sensación de que esa cámara era picada para quien la registró. Yo veo, y ese plano no es un plano realmente picado, donde se vea significativamente la imagen tomada, digamos, desde arriba hacia abajo. Bien, trabajo que les dejo, digamos, más perceptivo. Nos fijamos nosotros en nuestra vida diaria, en algún momento, y el otro elemento, cuánto tiempo yo presto atención de determinados objetos, y yo cuánto cierro, cuántos planos diferentes hago en el momento donde miro una acción cotidiana, cuando se están lavando los platos, cuando converso, cuando
digamos, almuerzo con mi familia. Entonces, ¿yo qué planos he utilizado? ¿Cuánto miro de esta situación? ¿Cómo quizás yo, si tuviese que registrar esto, qué tamaños de plano quizás estaría utilizando para registrar esta situación? Bien, vamos a seguir recibiendo, ya les aclaré a muchos por mensaje, no tengo un tiempo todavía para entrega, digamos, final del trabajo 1, 2, no, cada uno lo va haciendo en su tiempo. Algunos no me lo han entregado completo, no hay problema, muchas veces me hacen 2 o 3 planos, profesor, voy bien, esta es la idea, sí, y entonces vamos avanzando. Y quienes ya lo tienen el trabajo realizado, les pido hacer esta revisión, volverlos a mirar y decir, no, acá si fuese un trabajo que pide cumplir con la regla, tendría que estos cambios hacerse para que cumpla con una regla tradicional del montaje clásico. Seguimos